Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este martes 13 de octubre. Ayer se los prometí un debate en relación a, a una comisión de diputados del Partido Arena que llegó ayer a Casa Presidencial con una carta dirigida al presidente en nombre de la fracción legislativa para pedirle al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, que haga una CICIG o una CICIES en El Salvador, una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción. Eso es lo que pidieron un grupo de diputados, bueno, toda la fracción legislativa, y un grupo de diputados llegó hasta Casa Presidencial a hacer entrega de esta misiva. Este es el tema esta noche. Para ello hemos invitado a uno de los diputados que llegó a Casa Presidencial del Partido Arena y también al secretario de Transparencia del Gobierno. Los saludo a ambos inmediatamente. Buenas noches, Marco Rodríguez. Buenas noches, gusto de saludarte. Nacho, buenas noches, diputado, ¿no? Y buenas noches a todos y todas las televidentes. Ojalá que tengamos un debate que sirva para incrementar la información y la participación ciudadana en algo tan importante como la transparencia. Buenas noches, diputado Ricardo Velázquez Parker. Buenas noches. Buenas noches, Nacho, secretario, buenas noches. Qué oportunidad tan bonita de discutir un tema que está hoy por hoy en la mente de los salvadoreños y discutirlo con argumentos de forma respetuosa, de forma responsable. Creo que la cultura de debate fortalece la democracia y en la medida que sigamos proponiendo que el debate sea una realidad cotidiana, los partidos políticos van a empezar a incrementar la calidad. Y nosotros tratamos de ser un instrumento de ese diálogo, ese debate que debe haber permanente en una sociedad, sobre todo en una sociedad política. Este es un tema, obviamente, que mucha gente dice que sí, otros dicen que no, y para ambos lados hay argumentos, el argumento que usted seguramente esta noche va a escuchar. Antes vamos a saludar a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, voy a partir con el diputado Ricardo Velázquez Parker para que nos explique por qué la fracción legislativa decidió ir a Casa Presidencial con una carta pidiéndole al presidente de la República que implemente en el país una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad. Fíjate, Nacho, que nosotros tenemos aquí, me voy a permitir leer una pequeña estrofa. En el año 2010, el expresidente Funes, en su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, manifestó, abro comillas, la creación de una Comisión Centroamericana de Investigación del Crimen Organizado con el auspicio de Naciones Unidas, toma como referencia la buena experiencia de la Comisión Internacional contra Impunidad de Guatemala, CICIG, creada precisamente con el apoyo de la ONU y los Estados Unidos y Canadá. Una comisión de esta naturaleza sin duda contribuirá al fortalecimiento institucional, puesto que es preciso reconocer que los organismos estatales se encuentran infiltrados por el crimen organizado y es necesario poner todos los medios a nuestro alcance para recuperarlos y que sean útiles en la buena batalla contra la delincuencia. Posterior a esto, Hugo Martínez, que en ese entonces funcionaba como canciller de la República, igual que ahora, dijo el 15 de marzo del 2011, la creación de esta comisión tiene como parámetro de referencia la Comisión Internacional contra Impunidad de Guatemala y plantea tomarla como modelo. Ha avanzado ya con las oficinas de Naciones Unidas al punto que ya acumula su tercer borrador de intercambio. O sea, se estaba trabajando. Se estaba trabajando ya entre Cancillería y la ONU. Nosotros lo que hemos llegado a solicitarle al presidente de la República es que nos pueda facilitar el avance de esos 3 borradores que menciona Hugo Martínez para que podamos abonar a la discusión actual que se basa básicamente, perdón por la redundancia, sobre la viabilidad de esta figura que puede venir a coadyuvar de manera paralela con la Fiscalía General de la República
con una figura similar a una querella internacional, obviamente financiada por la ONU, cooperación técnica de la ONU, para poder erradicar este cáncer que nos tiene perjudicados a toda la población salvadoreña, esto sin distinción de partidos políticos, sin intención de politizar que estemos a favor o en contra por alguna inclinación de desprestigiar a unos u otros, sino que para poner las cartas sobre la mesa y poder dar un elemento adicional al funcionamiento de la Fiscalía General de la República y la institucionalidad de El Salvador. Ricardo, dijiste ya básicamente el tono, lo que significaba la carta enviada al presidente de la República. Yo voy a preguntarle ahora a Marco si esa era política del anterior gobierno y no de este. Y después me gustaría ir con ambos al tema de ¿tenemos realmente corrupción en el país? Que es la pregunta que hay que hacerse finalmente, si tenemos corrupción e impunidad en el país. Y si esa corrupción e impunidad nos hace necesario pedirle ayuda a la comunidad internacional. Primera pregunta, y en relación a lo que dijo Ricardo, ¿esa política es del gobierno de Mauricio Funes, no del gobierno de Sánchez Serén? A ver, para poner un poco las cosas en su lugar. Es efectivamente cierto que el gobierno del presidente Mauricio Flores exploró la posibilidad... Mauricio Flores exploró la posibilidad de crear una comisión de Naciones Unidas, una comisión internacional en El Salvador, para combatir el crimen organizado. ¿Cierto? Eso se investigó, se trabajó y se descartó. ¿Por parte de quién? Del gobierno. Salvadoreño. Sí. ¿Y por qué se descartó? Bueno, por varias razones. En primer lugar, el fiscal general de la República, el señor Barahona, se pronunció abiertamente en contra, dijo que eso era anticonstitucional. Señor, perdón, ¿fiscal en ese tiempo era Barahona? Yo creo que sí. Ya. Pero el fiscal se pronunció en contra, adujo argumentos constitucionales y dijo que una comisión de este tipo de alguna forma invadía el campo que la Constitución le adjudicaba a la Fiscalía General de la República. Pero también no logramos consenso político. Yo recuerdo de esa época que hay una grabación que está colgada en Transparencia Activa del diputado Ávila, que dice abiertamente que la comisión esa sería el circo más grande de América Latina. El circo más grande de América Latina. O sea, Arena, yo no sé si el diputado Ávila suscribe la carta que recibimos hoy, supongo que sí, porque creo que están las firmas de todos los diputados de la bancada de Arena, pero sería interesante preguntarle al diputado y al partido Arena si también cambió de posición o no en este periodo. Ahora bien, no se vieron condiciones políticas para crear una correlación en ese momento y posiblemente hubieron otros argumentos. La solicitud del partido Arena es correcta políticamente. Es decir, yo creo que es bueno que el partido Arena mande una comisión a la CEL a pedir información del Chaparral, que mande una comisión a Casa Presidencial. Eso es política en el sentido pero quiero aclarar algunas cosas. A ver. Ahora, una cosa, pero termino con eso. Sí. ¿No? Según la ley de acceso a la información pública, la información no se requiere en la puerta de Casa Presidencial, sino en la Oficina de Información y Respuesta, y se le requiere al oficial de información. Arena no maneja porque así funciona también en la Asamblea Legislativa. ¿Qué te refieres que hubo un error de protocolo? Está bien políticamente el acto de ir a solicitar la documentación de Relaciones Exteriores y solicitan también si se trató en el Consejo de Ministros. Pero no es así, sino que es en la Oficina de Información y Respuesta y con el oficial de información. Marco, siento que no está completa la respuesta que se esperaba. A ver, voy a tratar de entender. Lo de Rodrigo Ávila vamos a preguntárselo posteriormente, porque Rodrigo Ávila efectivamente dijo eso. Pero sería bueno que cuando se le pregunta hoy día a Rodrigo Ávila, sigue pensando que no es lo mejor, tengo entendido. A lo mejor cambió de opinión, a lo mejor no. Pero la pregunta es, dejamos a Rodrigo, yo le voy a preguntar a Ricardo sobre ¿Cambió Arena de posición? Le voy a preguntar a Ricardo sobre Rodrigo, pero la pregunta es a ti, Marco, para terminar, digamos, la respuesta. Yo te pregunto una cosa, no me preguntaste, ¿era la posición de otro gobierno
porque obviamente hay dos posiciones diferentes. La posición en un mismo partido, el partido FMLN en el gobierno de Mauricio Funes pidiendo una CICIG y el FMLN en el gobierno de Sánchez Serén diciendo que no es necesario una CICIG en El Salvador y que sería y que no sería bueno. No te entiendo la pregunta. Es no obvio, me entender la pregunta. No, en este sentido, es obvio que sí. el presidente Mauricio Funes era un gobierno distinto al de Salvador Sánchez Serén. El que descartó la propuesta en el año 2010 fue el gobierno de Mauricio Funes, no el gobierno de Sánchez Serén. Correcto. Ahora, como no, a ver, es legítimo para los televidentes, es legítimo cambiar de posición. Hay países, tú sabes, en Chile, en otros lados, donde los políticos hablan más libremente, no tienen tanto miedo de lo que dirá el partido y expresan sus posiciones. Ahora, mi pregunta es, ¿no? Así como tú dices, bueno, y cambió de posición, ¿cambió el partido Arena de posición de aquel momento a ahora? ¿O mantiene la misma posición? Ok, perdón. Hay un cambio de posición entonces. Un cambio de posición según tú dices. El mismo Mauricio Funes descartó la comisión internacional de la cual estamos hablando. El partido nunca estuvo en eso. No, el mismo presidente, incluso yo hoy revisé, Ricardo, si hay algún documento en el Consejo de Ministros, porque una de las solicitudes, y no hay nada en el Consejo de Ministros. Ok. ¿El partido Arena ha tenido algún cambio? ¿Se opuso en su momento a que existiera esta comisión que pidió el gobierno de Funes? Nosotros tenemos las reuniones de fracción los miércoles y en nuestra reunión de fracción tenemos esa libertad dentro de la diversidad que enriquece a nuestro partido de emitir opiniones a título personal como diputados, siempre pensando en los departamentos que representamos, a la población en general a la que representamos, ese clamor que recibimos, los insumos que nos dan día a día para ir determinando la postura personal que termina manifestándose en las comisiones con nuestras participaciones y en la plenaria ya con nuestros votos. Obviamente existen posiciones que van articulando de forma más favorable, menos favorable, la creación de una instancia que muchos señalan como injerencia. Pero en la fracción hemos llegado a la conclusión de que El Salvador necesita toda la ayuda necesaria en este momento, en esta coyuntura, en esta realidad, y nosotros mal haríamos en no escuchar lo que nuestros electores nos están reclamando y nos reclaman. Ustedes como fracción dicen que están de acuerdo en que en El Salvador se forme esta comisión o pedirle al presidente que la forme. Aunque esté o no esté a favor. Aunque alguno pueda tener una percepción particular, la carta que le hemos presentado al presidente va firmado por la fracción completa. Ahora, cuando Arena pide eso, ¿Arena tiene convicción de que en El Salvador existe corrupción e impunidad? Porque son palabras que se usan mucho, siempre, casi siempre, y casi en todo país. Pero del hecho a la realidad, algunas veces hay diferencias, otras veces no. ¿Arena tiene convicción de que existe impunidad y corrupción en el país? Categóricamente sí. Y te lo voy a reflejar no como una opinión mía, no como un juicio de valor personal mía, sino que a mí me gustaría darte algunas cifras con las fuentes que le dan sustento a esta aseveración categórica. Antes de darte las cifras y las fuentes, te voy a dar como contexto algunos datos de la Constitución y de tratados internacionales. El artículo 144 de la Constitución establece la jerarquía de los tratados internacionales por encima de las leyes. El Salvador ha suscrito la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada en el 2003, la Convención Interamericana contra la Corrupción como un mecanismo de seguimiento de 1996, y el requisito sine qua non constitucional del artículo 144 de nuestra Constitución para que podamos suscribir estas convenciones es que no alteren la forma de gobierno y que no lesionen ni puedan implicar un menoscabo a la soberanía e independencia de la República. Es decir, que en el momento que no se cumple con la Constitución, estos tratados quedarían descartados, ¿sí? En el control de constitucionalidad. Ahora, tú me preguntás puntualmente, ¿tenemos la convicción en Arena de que hay conatos o de que hay escandalosas aproximaciones a corrupción
e impunidad, fíjate que el hacinamiento carcelario es del 334%. Solo las extorsiones que salen de las cárceles del territorio de la República ya implican que todo el aparato de control de los centros penitenciarios están profundamente corrompidos. Para darte una cifra que la maneja la población en el día a día. Te doy algunos otros elementos. Hay un aumento en materia de seguridad y delincuencia del 353% con relación al año 2014, solo en un año. Y ahora bien, el Estudio Mundial sobre Homicidio coloca a El Salvador como el cuarto país más violento del mundo, con un promedio de 42.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Estas cifras implican que la función pública debería de estar dando ya soluciones en transparencia y en rendición de cuentas de cuál es el esquema a seguir. Y no vemos ningún rumbo. No vemos valoración. Vamos a quedarnos ahí. Tú dices, solo el hecho de los niveles de violencia en El Salvador y delincuencia implica que hay un nivel de corrupción e impunidad. ¿Es correcto? Es una primera aproximación. Seguiremos conversando. Marco. Mira, es una aproximación interesante, pero estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos hablando de la criminalidad y de las cárceles. A ver, si no hubiera transparencia no tendríamos tantos datos como estás mencionando, Ricardo. Es decir, y estamos hablando de criminalidad y por otro lado de corrupción. La corrupción, ¿no? ¿Qué es la corrupción? La corrupción es faltar a las reglas y a la confianza de una autoridad conferida para beneficiarte personalmente o a tu grupo de interés, que puede ser iglesia, partido, familia, etc. Corrupción, Marco, es eso. Porque si no, vamos a llegar al hecho de que cualquier cosa la ponemos en el mismo saco. Tengo que ir a un corte, voy a volver contigo después del corte, pero te voy a preguntar después del corte si a lo mejor esa violencia es creada y tiene, como dicen muchos, tiene grandes ganadores. Vamos al corte, ya volvemos. Pareciera que hay algunos planes más grandes que los de Claro, pero si miras con atención, solo Claro te permite hablar, navegar y mensajear a cualquier red en toda Centroamérica y Panamá, estando en roaming o larga distancia, con tu misma tarifa local y con llamadas entrantes gratis, sin cambiarte de plan ni contratar nada adicional, porque ahora también aplica a todos los planes postpago. Además, tus consumos salen de tu plan sin cobro adicional. Ahora que lo ves de cerca, pásate a Claro con tu número de siempre. Claro que sí. Super Selectos te da luz verde para ganar. Un carro nuevo en octubre, un carro nuevo en noviembre y 2 carros nuevos en diciembre. Regístrate con tus datos personales en caja, presenta tu DUI y por cada $15 en compras acumularás un cupón electrónico. Y si tus compras incluyen marcas participantes, acumulas doble cupón electrónico. Haz tus compras en Super Selectos. Este mes puedes ganarte una camioneta Hyundai Tucson. Sorteo 18 de octubre. Super Selectos, siempre contigo El Salvador. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Es fácil darse cuenta que donde yo estoy, casi todo es más grande. Pero las cosas que uno más extraña son las que son más grandes donde vos te has quedado. Allá son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos y que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos, por una banca más humana. La pregunta quedó hecha porque
un argumento, digamos, de Ricardo es, tenemos niveles de homicidios tremendamente altos, tenemos incremento de todo tipo de delitos tremendamente altos, algo está pasando. Por lo tanto, digamos, y si la mayoría de los crímenes salen de las cárceles, es porque hay un sistema corrupto que está funcionando. Mira, algo está pasando siempre. Ahora, ayer, antes de ayer y antes de 20 años. Es decir, ahora, todos los problemas están concatenados. Pero que una cosa es la corrupción y otra cosa es un problema delincuencial, es obvio. Porque también podés decir, bueno, hay vínculos entre corrupción y delincuencia. Sí, y hay vínculos entre corrupción y sistema financiero y tasas de interés. Sí, y así te vas con todo. Bueno, ahora estamos hablando de corrupción y de impunidad. Algunos creen que en El Salvador hay crimen organizado que maneja toda esta estructura vamos a ese de homicidios. Punto. Vamos a ese punto y vamos a la propuesta de Arena, que es el punto. Es decir, este gobierno ha dicho que en principio no vemos pertinente una CICIG. Y lo hemos argumentado de diferente forma. Tú sabes que hay corrupción. Tú dices, ¿y hay corrupción en El Salvador? Yo te diría, ¿y hay corrupción en Chile? Y no hay un problema con el hijo de la presidenta, pues. ¿Y hay corrupción en Brasil? ¿Y Petrobras? ¿Y en España? Y no tienen al partido de gobierno de la derecha, al PP, con contratos y financiamiento de las empresas. Entonces, el punto no es si hay o no hay corrupción. Ok, te lo pregunto de otra manera. Es si el sistema es capaz de enfrentar la corrupción y si hay mecanismos y herramientas para luchar contra la corrupción. Y mi respuesta es, faltan herramientas, pero hay mucho más que lo que había antes. En eso estamos. Si en ese marco hay que discutir la CICIG, lo hacemos. Ok, ahora, rápidamente para ir a con Ricardo. Y le paso ¿Qué hay que no había antes? Nosotros tenemos una propuesta que se llama un pacto de integridad con 8 puntos que te los voy a leer aquí. Es que quisiera escuchar su opinión al respecto, ¿no? Y dentro de eso, Marco, estamos dispuestos a discutir la CICIG. Ok, rápidamente, ¿qué hay que no había antes? Marco. Ley de acceso a la información pública. ¿Ya? Secretaría de Transparencia y Anticorrupción. División de poderes y disputa entre los distintos poderes que antes estaban amarrados. 80.000 documentos subidos a la web. 5.000 viajes de titulares. Oficinas de información y respuesta en todas las entidades del Estado. Una asamblea legislativa se resistió, pero al final da la información que le exigen. Un instituto de acceso a la información que es el más independiente del mundo por su diseño. Eso es institucionalidad. Realmente este país ha hecho en estos años lo que nunca se hizo en el pasado. Y eso es tan cierto como los datos que el compañero diputado. Ok, Ricardo. Mira, ahora vayamos a las cifras internacionales. Ya no hablemos de percepción de la ciudadana del día a día, sino que veamos lo que dicen, por ejemplo, The World Justice Project, el índice de Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Donde las leyes efectivamente se cumplen, se respetan y por lo tanto existe convivencia. El Salvador obtuvo .48 de 1 y se ubica en la posición 64 de 99 países. Reprobado. Si yo me voy a ver en materia de corrupción, el último informe del índice de percepción de la corrupción de El Salvador se obtuvo una nota de 39 en una escala de 0 como muy corrupto y 100 nada corrupto. Es decir que El Salvador se percibe internacionalmente hablando como un país corrupto. Y con esta aseveración, lo que un político responsable, decente, propositivo diría es: podemos hacer uso de toda la ayuda posible que esté a nuestra disposición en cooperación técnica internacional para resolver, digamos que del 39, que podamos subir un poquito. Valdría la pena pedirle ayuda como en la época del conflicto armado, luego de 1992 en el castillo de Chapultepec. Pues aquí vino la ONU con los cascos azules, aquí andaban unas Land Cruiser blancas de Copaz, de la ONUSAL, Comisión de la Verdad. Todas estas instituciones internacionales financiadas afuera vinieron a permitirnos ir consolidando esos acuerdos políticos que se dieron en 1992. Sin esa cooperación, a lo mejor nos tardábamos un poco más. Ok. Entonces, ¿quién dijo miedo? Ok. Marco. Mira,
En realidad, un organismo internacional del tipo de la CICIG o CICIES opera de acuerdo al marco institucional y las leyes de cada país. O sea que no cambia el marco legal. Va tan lejos como la institucionalidad lo permite. Entonces, en ese sentido, yo creo que sería excelente para el país, no solo que discutamos la CICIG, sino que discutamos 8 propuestas. La primera, imprescriptibilidad retroactiva de los delitos de corrupción. ¿Es posible o no es posible? Jurídicamente es posible. Todos en el suelo o todos en la cama. Después de los acuerdos de paz, ¿no? Revisemos, y que nadie piensa que porque se le pasó la prescripción ya está lejos de la mano de la justicia, ¿no? 2, nueva ley de enriquecimiento ilícito. De hecho, nos encontramos el otro día en la Asamblea Legislativa, ¿no? Y la posición del gobierno es absolutamente positiva con respecto a la ley de enriquecimiento ilícito, e inclusive en puntos como que los electos pueden ser tocados si no cumplen con los requerimientos de ley, como declarar la probidad, la declaración de probidad. 3, vamos al tercero. Sí. Depuración y Contraloría Social sobre el Poder Judicial. Es interesante, pero el exministro Mesa salió exonerado por el mismo juez que estaba juzgando a Francisco Flores, y que fue cambiado por la sala por poca credibilidad, y lo encontramos de vuelta. Habría que ver también con el próximo punto, voy al próximo, ¿no? Fortalecimiento institucional y más reglas para la Fiscalía. Te voy a decir un viejo secreto de este país. 1, la Fiscalía lleva el caso al juez que quiere que decida, de acuerdo a determinados parámetros. No hay ninguna regla que determine que la Fiscalía tiene que ir necesariamente a un juez. Tampoco hay ninguna regla de que si hay que contestar en un tiempo perentorio o no. Tendría la Fiscalía que ajustarse en ese sentido para fortalecerse, ¿no? Sigue apuntando, ¿no? Quinto, transparencia impositiva. Código tributario. Si una empresa da pérdidas durante 8 años y no paga impuestos, la gente tiene derecho a saberlo, ¿por qué no? Transparencia tributaria total. 6. 6. Cárcel para los evasores de impuestos. Y te voy a dar el caso Messi. El diario de hoy publica, aunque paguen van presos. En el caso Messi se pagó el dinero. Ya. Igual están en juicio. Es como que yo te diga que un ladrón roba un banco y después te dice te devuelvo el dinero, pero no va preso. Que me diga rápido los otros no paga impuestos y evade, va preso. Vamos. ¿No? ¿Qué más queremos? ¿No? Ombudsman para los medios de comunicación. Eso es algo que existe en España, que existe en otros países, es voluntario. Y el 8º punto. Transparentar más y regular las campañas electorales y el financiamiento político. Tú no me dejarás mentir, Nacho, que ahí en el financiamiento político hay una buena parte de las raíces de la corrupción. Entonces nos ponemos de acuerdo, hacemos un pacto, llamamos a la empresa, a los sindicatos. Para el próximo bloque, no volverá a lo mismo. ¿Alguna de las 8 medidas te parece mala? Mira, Nacho, muchas están, digamos, en discusión desde antes. Yo tengo que ser pragmático en una cosa. Ajá. La invitación que recibo es a debatir sobre la viabilidad técnica, jurídica, internacional y constitucional de las CICIES. Y aquí lo que estamos haciendo en una dialéctica exquisita, la disfruté mucho, es debiemos y saturemos de información y rellenemos de un montón de propuestas que pueden abrir una cantidad de debates interesantísimos. Me encantaría que me inviten para debatir cada una de estas propuestas después. Pero esto te lo voy a responder con una metáfora bien sencilla. Es como que tú tenés a un paciente con una arteria desangrando, y viene un médico y dice, no, miren, ¿saben qué? Yo ahorita quiero un examen de heces, yo quiero un examen de plaquetas, quiero que le tomen la temperatura, quiero que le pregunten a la mamá del paciente si alguna vez lo han operado. Y está un cirujano que te está diciendo, señores, después
ahorita cortemos la hemorragia, porque la corrupción es una hemorragia que está matando las posibilidades de un Estado de satisfacer las necesidades de la población. Y este es un mecanismo que solo lo puede rechazar aquel que pueda temer que le encuentren algo. Yo trato de ser empático siempre y me pongo en la posición del secretario de Transparencia, y para mí sería muy difícil que me paguen el presidente de la República por vender la percepción de que vivimos en el buen vivir en un país que los indicadores internacionales y que la percepción de la población dice estamos desesperados. Tóquele el corte. Vamos a volver a seguir hablando sobre el tema. Sin duda, los puntos que dice Marco no están malos. Ya agarró, agarrando pero son leyes. Fuerza el debate. Y tenemos leyes vamos, en El Salvador, cantidad de leyes que no se cumplen. Vamos despacio, que vamos lejos. Una llamada te puede hacer reír, soñar, gritar, acercarte a él o a ella, a tu familia, a los de acá o a los de allá. Pero al final, detrás de cada llamada, se están creando miles de empleos para que personas como tú puedan salir adelante. Con cada llamada, mensajito o conexión que haces, pagamos impuestos y aranceles que se transforman en carreteras, escuelas, uniformes, computadoras y grandes proyectos que hacen caminar al país. ¿Ves? Estar conectados nos beneficia a todos. Por eso cada día trabajamos para que sean más y más las personas que tengan acceso a la comunicación, porque al final todos merecemos estar comunicados. Es increíble todo lo que hay detrás de una llamada, ¿verdad? Por estas y muchas otras razones, seguimos cumpliendo nuestras obligaciones. No vivamos de promesas. Este es un mensaje de Casatel. Porque la protección comienza en el hogar. Yo le he enseñado a mi hija y a mi hijo que nadie debe tocar su cuerpo. Yo acompaño a mi hijo a la escuela, aunque me toque levantarme más temprano. Yo les ayudo a hacer tareas y aprendemos juntos cosas nuevas. En mi familia educamos sin golpes y sin gritos. Yo no lo dejo solo y sé a dónde va y con quiénes está cuando sale de casa. Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. El tercer segmento de debate, gracias a Claro. Claro que sí. Esperas el 15. Esperas el 10. Esperas el 14. Pero por el 3 ya no hay que esperar. Plan triple saldo siempre de Claro. Ahora con tu plan prepago tienes triple saldo todos los días en todas tus recargas. Todo tu saldo para hablar y mensajear a todas las redes y para hablar a Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Panamá. Actívalo marcando *555 o pásate a Claro con tu número de siempre. ¡Claro que sí! Bueno, a ver, volvemos a lo mismo. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿el país necesita o no necesita ayuda internacional de acuerdo a su situación para salir adelante de un problema interno? A ver, Nacho, el país no solo necesita, sino que ha recibido durante los últimos 10 años ayuda internacional de distintos cooperantes, pero en especial de un programa norteamericano de transparencia y gobernabilidad con el cual nosotros trabajamos perfectamente bien y que apoyó justamente lo de la ley de acceso a la información. ¿En la investigación del delito? Lo que estamos diciendo aquí no es si se necesita o no, sino cuáles son las condiciones y si tú le inviertes más a que te vengan a hacer el trabajo o a fortalecer las instituciones. Bien, lo podemos discutir específicamente, pero no es cierto que si no me lo aprueban yo me muero. Hombre, el que está preso es Francisco Flores, no hay el de este gobierno. Seamos honestos. Hay más gente en juicio que la que nunca ha habido en este país. El sistema funciona, le falta,
pero funciona El más sistema que nunca. funciona. ¿Tú crees que Flores va a ser condenado? No, yo no estoy preocupado. ¿No te preocupa es que yo he eso? dicho varias veces, Sí. el que está en juicio no es Flores, no es la Diego de Holguín, es el sistema. Veamos qué pasó con Mata, porque tuvo el mismo juez que tuvo al principio Flores. Es decir, pero una cosa es segura, lo que está en juicio no es un expresidente, un exministro, es el sistema. ¿Funciona o no funciona? Yo no he dicho que este gobierno bajo ninguna circunstancia está dispuesto no está dispuesto a discutir. Lo que he dicho es que estamos avanzando, que la apuesta es fortalecer la institucionalidad nacional y que no dramaticemos artificialmente más de la cuenta. Tenemos el presidente más austero y eso a ti te consta. La declaración de probidad del presidente, y miren señores, este es el primer gobierno, ahí está la Cámara, este es el primer gobierno desde los años 50 donde todos los funcionarios hemos rendido declaración de probidad y hoy se puede pedir la declaración de probidad. Antes ni se le ocurría a nadie pedir eso. Quiere decir, como dijo Galileo Galilei, sin embargo se mueve. Esto se mueve, sí se mueve. Y no, el problema no es que a mí me paga el gobierno para defenderlo, a mí me paga el gobierno para apoyar la ley de acceso a la información pública. Okay. Y yo puedo decirte, Nacho, y a ti te consta, porque me conoces de hace varios años, que el país tiene una muy buena ley de acceso a la información pública porque todos colaboramos para tenerla y no para sabotearla. Eso es lo que tenemos que lograr. Y no dramatizar artificialmente. Tú pones la ley de acceso a la información pública como el garante de contra la corrupción y la impunidad. No, como un paso, es más, como un paso. La primera ley de América la tuvo México, esto, y México en percepción de la corrupción sale peor que El Salvador. Ricardo, los argumentos que da Marco en relación a que hemos avanzado y hoy tenemos mucha más transparencia y posibilidades y hay institucionalidad en ese sentido, ¿basta? Definitivamente no basta, enhorabuena, ojalá que sigamos avanzando en esa dirección. Yo me metí a política precisamente como un generador de opinión, columnista, bloguero, que de alguna forma decía, yo quiero participar en política para encaminar a la política de mi país hacia lo sostenible, hacia lo transparente, hacia la probidad. Son los títulos en los que yo estoy involucrado a título personal, impulsando una ley de probidad. Yo el 31 de agosto del 2015 firmaba esta iniciativa que presentamos en Ventanilla, firmada por varios de los diputados de mi fracción, precisamente para discutir esta ley de acceso a la información pública, particularmente en desclasificar los viajes que se había argumentado por parte de la Secretaría de Transparencia, que los viajes del expresidente Funes tenían que clasificarse por cuestiones de seguridad, de la logística y reservados. Pues nosotros ponderábamos aquí en esta propuesta de que, si bien es cierto, no deberíamos de estar compartiendo de dónde salió, a qué hora salió, durante el viaje, sí es prudente decir que en un plazo razonable hay que transparentar y compartir a dónde fue, cuánto gastó, quiénes lo acompañaban, cuáles son los indicadores de cumplimiento de la efectividad de ese viaje de cara a lo que necesita la población. Y yo no encuentro ningún argumento que diga de que necesitamos clasificar 7 años los viajes a Disneylandia, ya no me acuerdo qué otros lugares fue con sus amigas el expresidente. Esa información obviamente escandaliza, pero es una información que merecemos conocer. Entonces, ir puliendo leyes que tuvieron el consenso de las distintas fracciones, enhorabuena. Ricardo, pero no puede haber, no sé si te entendí bien, estás hablando de temas donde puede haber mal gasto, exceso de gasto, no solamente corrupción, gran corrupción en el país. ¿Hay a juicio de ustedes? Nosotros consideramos que sí. Mira, yo creo que el primer acto de corrupción es cuando un funcionario que no tiene la capacidad técnica ni los méritos para estar sentado en una silla técnica acepta el cargo y empieza a repartir favores partidarios, eligiendo gente en secretarías, en ministerios, que no tiene ni bachillerato a veces. Y una de las políticas del FMLN
desde que están sentados en la presidencia de la República es que a toda su militancia la sientan en puestos para los que no tienen la competencia técnica. Y eso también es corrupción. Y en eso, si algún funcionario de mi partido ha incurrido también, tenemos que revisarlo. Porque como te dije en esta misma entrevista la vez pasada, por mí que los agarren parejos a todos, yo no estoy aquí para defender ni a los de antes, ni a los de hoy, ni a los de mañana. Lo que queremos es hacer borrón y cuenta nueva de todo lo que contamina a la función pública de la República de El Salvador y empezar a caminar hacia esa probidad, hacia esa transparencia, hacia esa rendición de cuenta que merecemos. Marco. Mira, quizás tú no eras diputado en ese momento. La ley de acceso a la información pública de El Salvador es la única del mundo, la única, de 100 aproximadamente que hay, cuyo Instituto de Acceso a la Información Pública es nombrado por organizaciones civiles. La única. Y el que declaró reservados los viajes del presidente es el Instituto de Acceso a la Información Pública. Yo, Nacho, puede haber decisiones de la Corte de Justicia que no estoy de acuerdo. Pero ya, hombre, una vez que decidió, ya decidió. Perdón, ese es el ¿tú papel? estás de acuerdo como un hombre de transparencia que los viajes de un presidente ya pasados sean secretos? No, es que mira la reserva. No, te pregunto, la pregunta reserva, concreta. Eso es aquí y en Chile. Es que no me pongas los Chile, viajes estamos hablando del no Salvador. es que ya pasó, Ajá. son los protocolos de seguridad del viaje del presidente. No. Ese, no hablo de seguridad. exactamente. No. Entonces, no, a ver, no estoy hablando de seguridad. Más allá de eso, estoy hablando hay de 5.000 viajes, los míos, son públicos. ¿Dónde fui? ¿Qué hice? ¿Cuánto gasté? Hay 5.000 viajes de funcionarios y se la han agarrado con el presidente, ¿verdad? A ver si me... No, hombre, eso ya está tan viejo y tan gastado, ¿no? Y vuelve. ¿Saben por qué vuelven con lo mismo? Incluso los periodistas, porque no tienen más. Ya. Porque en realidad, ¿no? ¿no? Tenemos uno de los presidentes. Vos me viste a mí en la seguridad, me viste el carro seguidor. Pero no me digas un carro a mí, Marco, oficial. Yo no ando con... Este gobierno es uno de los más austeros que ha tenido este gobierno, este país. Uno de los más austeros que ha tenido este país. Y en especial el gobierno del profesor Salvador Y lo puede Sánchez demostrar. Y lo puede demostrar, claro que sí. Y es más, lo vamos a demostrar porque no te olvides que mi oficina monitorea la política de austeridad. ¿No? Y vamos a informar sobre eso. Entonces, yo creo que este es un tema muy álgido, ¿no? Eso es lógico, pero el problema de la corrupción no es un problema que empezó ayer en este país, por favor. Por supuesto que no. Lo que se empezó ayer fue a hablar de la corrupción públicamente y sin temor. Y eso es uno de los aportes del gobierno del cambio. Con respecto a las competencias, bueno, yo no sé, yo creo que hay profesionales competentes. Lógicamente el partido FMLN es un partido más popular, ¿verdad? No es el partido popular del pueblo, el otro es el partido de la gente más acomodada, ¿verdad? Entonces, pero no creo que eso sea el problema. El punto es, Ricardo, cómo avanzamos juntos en la creación de herramientas que logren combatir la corrupción y la impunidad. Y es crear un acuerdo, ¿no? Nombrar un monitoreo imparcial y que después que cada sector lo vaya cumpliendo. ¿Con cuál empezamos primero? ¿Cuál después? Pero hagamos 10 acuerdos y hagámoslo con todas las partes involucradas. La CICIG va a actuar según el marco jurídico. Si prescribió un acto, prescribió concisivo o incisivo. Si no hay transparencia en el pago de impuestos, no hay transparencia concisiva o incisiva. Entonces, realmente pasemos del show. Yo entiendo el show, ¿verdad? Porque es parte de la política y en su momento yo lo he hecho también, ¿verdad? En campañas electorales, pero hay que trascender el show, hombre. Hay que profundizar un poco más los puntos y ver cuáles son las medidas que efectivamente hay que tomar. A ver, al final estamos hablando de posiciones populistas y utilización, como dice, show político, Ricardo. Pues mira, yo trato de mantenerme siempre dentro del imperio de la ley y dentro del marco del rango constitucional. Por formación soy abogado y me apasiona poder sustentar
dentro del marco regulatorio de mi país, mis argumentos, con antecedentes, con datos. Yo no sé, Nacho, tú como extranjero nacionalizado, si ya vivías en El Salvador, cuando la ANEP tenía un equipo de querellantes, claro que sí, en el momento que estaban despuntando los secuestros. Claro que sí. Sí, sí. Fue precisamente por esa labor de querellantes que coadyuvaban con los fiscales de aquel entonces, que se pudo desarticular las bandas de secuestradores que nos tenían en aquel entonces perjudicadas a todas las familias de El Salvador. Pero yo te digo una cosa, el fiscal general de la República, entre sus atribuciones, tiene el poder contratar, por supuesto, como lo hizo en su momento para buscar secuestros, abogados especiales, por supuesto, para seguir como investigaciones especiales. Por supuesto. Incluso el fiscal podría traer expertos podría internacionales, traerlo, porque es competencia, porque él internacionales. tiene el monopolio de la investigación del delito en el país. Y Marco hablaba de propuestas. Fíjate que en la interpartidaria, una de las propuestas en las que este servidor estuvo involucrado en la construcción de ese marco de entendimientos mutuos, porque le hemos ofrecido la mano a Salvador Sánchez Serén diciéndole, nosotros tenemos técnicos muy capaces, perfilados aquí y en cualquier país del mundo, que los contratarían instituciones internacionales para resolver cualquier cantidad de problemas. Los tenemos y los ponemos a disposición de un ejecutivo que no está ejecutando, que no está dando resultados. Mira, nosotros hablábamos de la creación del Instituto de Criminalística e Investigación Científica del Delito. ¿Requiere presupuesto? Por supuesto que sí. ¿Requiere una voluntad política para darle funcionamiento a la investigación científica del delito? Así como en las películas, que tú ves que sacan una loncherita, unas brochitas, hacen la inspección ocular del área y en media hora con una computadora saben individualizar quién cometió el delito. Porque tienen bases de ADN, porque tienen bases de huellas, porque tienen cuadriculado el mapa de la República. Esa es una de las posibles soluciones técnicas que van a ir encaminando a la pronta y cumplida justicia que merecemos. Ok, yo me imagino, digamos, que con eso estás de acuerdo. Y yo te digo una cosa, no mi se le impresión... proponen 18 millones de dólares más a la Fiscalía General de la República en el presupuesto. 18 millones de dólares ¿Para más. crear eso? No. Para poder fortalecerse institucionalmente. Y la Fiscalía también tiene sus funciones. La Fiscalía hace su propia propuesta de presupuesto. No es que Hacienda se la inventa. ¿O crees tú que se sienta Hacienda y dice, este va a ser el presupuesto? No, las instituciones le presentan a Hacienda. Yo lo que puedo decirle a los televidentes, ¿no?, es que son muy pocos los rubros del presupuesto que se han incrementado y los principales son los relacionados, ¿no?, con seguridad, con educación, con salud, ¿no?, y que la Fiscalía tiene que ver con esto de la seguridad. Y hay 18 millones de dólares más. Entonces, eso es bueno. Si es bueno, yo creo que Ricardo debe estar de acuerdo con eso. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Una llamada te puede hacer reír, soñar, gritar, acercarte a él o a ella, a tu familia, a los de acá o a los de allá. Pero al final, detrás de cada llamada, se están creando miles de empleos para que personas como tú puedan salir adelante. Con cada llamada, mensajito o conexión que haces, pagamos impuestos y aranceles que se transforman en carreteras, escuelas, uniformes, computadoras y grandes proyectos que hacen caminar al país. ¿Ves? Estar conectados nos beneficia a todos. Por eso cada día trabajamos para que sean más y más las personas que tengan acceso a la comunicación, porque al final todos merecemos estar comunicados. Es increíble todo lo que hay detrás de una llamada, ¿verdad?
Por estas y muchas otras razones, seguimos cumpliendo nuestras obligaciones. No vivamos de promesas. Este es un mensaje de Casatel. El último segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fedecrédito, disfruta de tus mejores ventajas. En cada rincón hay una familia que tiene una historia que contar, como los Fernández, que saben que no deben ahorrarse los abrazos, pero también saben de la importancia de ahorrar para el futuro. Así, para que disfrutes de los buenos tiempos. Tus cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito están cerca de ti para que cuides de los tuyos. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres estar. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. O sea que lo que estás diciendo te alcanza. Buenas noches. Vamos a saludar. A ver. Gracias vos. No, me refiero a otro. Francisco Bonilla, buenas noches. Buenas noches, vamos a darle lectura por tiempo a los amigos televidentes. Mauricio Cuellar dice, debería ser el principal promotor de instancias que fortalezcan y coayuden la transparencia. Le preguntan a Marco Rodríguez. Guillermo Zelada dice, no olvidemos que la violencia es un problema de país, no de grupos. Dice Ramp, lo que me queda claro es que los señores de Arena piden CICIES, pero no quieren que se investigue los casos del pasado. Miguel dice, pregúntenle si Arena está dispuesto a derogar la prescripción de los delitos por corrupción de su partido. René Landaverde dice, pregúntenle al señor Marco Rodríguez cuál es el fundamento del gobierno para oponerse a una CICIES. Roberto Perla, lo tentativo de la corrupción es el dinero. Es falta de responsabilidad y ética por parte de los funcionarios. Fidel Medrano dice, ¿la tregua fue un acto de corrupción, un acto de impunidad o un acto de ambos? Pregunta. Rosa Alonso, siempre he estado de acuerdo que se investigue actos de corrupción, vengan de donde vengan, asegura. Dice Kili Sando Valencia, ley de acceso, clasifica a su antojo los informes. Diputado bloqueando voces incómodas, grandes avances. Dice Kimberly Hernández, pregúntele al diputado si aprobaría la no prescripción de los delitos de corrupción. Ricardo Guzmán dice, y el que exista corrupción en otros países, ¿se debe avalar la corrupción en nuestro país, señor Rodríguez? Finalmente, Ángel Madrid dice, ¿cómo evitamos la percepción internacional de corrupción en El Salvador con la desaparición de $9 millones en sacos? Vamos al estudio para las respuestas. Ok, ¿quién quiere empezar a contestar? La juventud, que hable la juventud. Muchísimas gracias por esa cortesía, secretario. Vale. Mira, Nacho. Quiere terminar, por eso te está dando la... Está bien. Es una ventaja, es una ventaja competitiva. Eso es manejo. No, hoy es la hora de suavizar. Ya, vamos a aterrizar. Es la experiencia. A mí me dijeron una vez que la experiencia es el peine que te da la vida cuando ya te quedaste calvo. Mira, Nacho, yo lo he dicho antes. A mí me da igual cuándo fue, quiénes fueron y dónde están. Todos parejitos. Y lo digo con propiedad. El presidente de nuestro partido dijo en la asamblea que acaba de celebrarse el domingo pasado, vamos a combatir la corrupción, venga de donde venga. Y ese es un mensaje claro para todo aquel que ilegítimamente se haya puesto los colores de Alianza Republicana Nacionalista, que haya cometido actos de corrupción, pues que se preocupe, porque habemos una nueva generación de diputados y de políticos comprometidos con la probidad y comprometidos con hacer las cosas como Dios manda. No tenemos ningún problema a que se investigue la corrupción, venga de donde venga, lo digo categóricamente. Y en esto te puedo hablar no solo a título personal, sino que mis hermanos que me acompañaron a Capres y en la reunión de fracción lo hemos dicho, estamos comprometidos con limpiar la mesa. Creo que las demás preguntas todas iban girando alrededor de lo mismo y por favor... A ver, Marco. A ver, que haya corrupción en otros países no quiere decir que la de El Salvador es menor. Lo que quiere decir es que no es un fenómeno exclusivo de El Salvador y que el centro no está. El fenómeno de Petrobras es 40 veces más grande que cualquiera de los que hay en El Salvador, ¿no? El punto es qué capacidad tiene la sociedad salvadoreña de reaccionar ante los casos de corrupción, de combatir la impunidad. Dos, nosotros estamos diciendo, ¿no?,
no nos parece en principio la suicida, pero estamos dispuestos a discutirlo en el marco de un pacto nacional de integridad, donde están esos puntos que tú anotaste con mucho cuidado y que tienen muchísimo sentido. Entonces, diputados, discutámoslos y construyamos un acuerdo nacional contra la impunidad y por la probidad en el manejo público y privado, y nos vamos todos felices. Y por último te quisiera decir, yo creo que es importante responder, platicar, ser transparentes. Por ejemplo, yo estoy pendiente desde el 15 de septiembre de tener una plática pública con la diputada Escobar, ¿cierto? Sobre el caso FESEPE, que son 20 millones de dólares. Esto ha sido muy fuerte en las redes, pero los periodistas no han hablado de esto, no hemos hablado en los medios. Y yo creo que es un caso que está muy documentado en una auditoría del BCR. Tú sabes que el BCR es una institución muy, pero muy seria, ¿cierto? ¿No? Y que realmente se trata de un fideicomiso que empezó con 3 millones, creció a 38 millones y medio y tiene cuestionados 20 millones. Entonces, la diputada me dijo, bueno, hablemos, como no, hablemoslo públicamente. Perdón. Está en fiscalía. No, yo hablé con ella porque la invitamos y estaba fuera del país, pero me habló de ese caso, diciendo que tú estabas en una campaña contra ella y que utilizabas transparencia para hacer campaña política. Pero mi pregunta es como que yo le diga a Ricardo que porque habla criticando al FMLN o cuestiona, está en campaña política. No. ¿Ese caso está siendo judicializado? Está en fiscalía y espero que el fiscal lo mueva. ¿Está siendo judicializado? Sí. No se sabe, no. No, está en investigación en fiscalía. El fiscal debería responder. Esos son los detalles que hay que cambiar para que ningún organismo... Mira, la gran pregunta, Nacho y Ricardo, es quién controla el controlador. No debería haber ninguna institución impune. Todos deberíamos rendir cuentas de lo que hacemos con los recursos y también de cómo van los casos, ¿verdad?, cuando se están evaluando. Entonces, yo lo que le dije a la diputada es, bueno, no se trata de hacer show en una plaza, discutamos públicamente porque la gente tiene derecho a saber. Y así como estoy aquí debatiendo con el diputado, te dije por teléfono, si puedes invitar a Ana Vilma, mejor. Yo la invité, en lo que ella estaba fuera del país. Bueno, quizás tenemos una oportunidad. Pero me dijo eso, y se lo voy a volver a preguntar, ya que tú lo estás diciendo, pero ella me dijo, bueno, lo que te dije, no voy a repetir, porque tampoco te estoy para repetir, digamos. Ahora, yo no debería decir, ni yo, ni ella, ni Ricardo, ni tú, que todo el que de alguna forma se opone a lo que uno dice es porque está haciendo campaña. Eso es una forma muy tradicional, como decían antes, como decían Nacho, que me lo prueben los tribunales. No, lo que estamos viendo es cómo hablamos de esto. Sí. Yo creo que por alusión y por respeto a la diputada, si el secretario tiene alguna información que deba trasladar a los tribunales correspondientes, que lo haga oportunamente. Porque lo digo categóricamente, el Estado de Derecho también implica dejar que las instituciones lleven procesos sin vicios políticos alrededor, de ruido, de desinformación, que lo haga. Por mi parte, yo quiero hablar de las oportunidades, de los proyectos, de las iniciativas. Dejémonos ayudar, permitamos que vengan esos cirujanos con más experiencias a cerrar esa hemorragia. Yo quisiera también más transparencia, quisiera, por ejemplo, como he invitado tantas veces al fiscal, digamos, para avalar este tipo de casos, por ejemplo, los casos que están pendientes, poder tener la transparencia de saber cómo está trabajando una fiscalía caso tras caso para que tengamos confianza o no confianza en ese quehacer judicial tan importante. Gracias por estar esta noche, Marco. Gracias, Nacho. Gracias, Ricardo. Ha sido un placer debatir contigo. Gracias, Ricardo. No, disfruté mucho el intercambio de ideas y para que veas que no hay ningún enojo y todo está bien, lo puedo invitar al señor con su esposa al concierto que viene ahora, 4:40. Ay, Guerra. Ya. Eso nosotros no lo tiramos porque eso era otro cuento, digamos, y obviamente tampoco íbamos a cambiar el tema del programa. Gracias nuevamente a ambos por estar esta noche. Creo que es importante poder hablar de estos temas y obviamente vamos a invitar a la diputada a ver si quiere venir, aunque me dijo que no, con Marco Rodríguez, sino vamos a buscar la forma de conocer el caso por el cual, digamos, usted señaló
y que ella pueda responder sobre ese caso. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.